Mientras reflexiono sobre los últimos 5 años de mi vida, un sentimiento de vacío impregna mi ser. Mi viaje comenzó ese fatídico día, en que fui acusado injustamente y arrojado al abismo de la prisión. Las amargas palabras de la mujer que me aprisionó con acento agudo resuenan en mi mente, como cadenas llevadas por un viento frío. Desde entonces he cargado con el peso de la soledad y la incertidumbre. Cada día en prisión fue una lucha para mantener mi cordura y, más importante aún, proteger a mis hijos, quienes, sin tener culpa alguna, fueron arrastrados a esta pesadilla. Hoy, sentado al borde del camino de la vida, observo el paisaje de mi existencia, marcado por el llanto y la desesperación. Los recuerdos de mi viaje son un mosaico de sufrimiento y resistencia. Inmersa en la oscuridad, aprendí a ver las estrellas, a encontrar pequeñas luces de esperanza en medio de la oscuridad opresiva. Mis hijos fueron mi ancla, mi razón para persistir. Cada noche de insomnio, cada lágrima silenciosa, se derramaba pensando en ellos. Masha, Vika, Taras y Grisa, nombres que resonaban en mi mente como una melodía constante, recordándome la responsabilidad que tenía como madre. La prisión no solo me robó la libertad, sino que intentó robarme mi identidad, mi dignidad. Ser etiquetado como criminal fue una sentencia que tuve que soportar, una mancha indeleble en mi reputación. Sin embargo, incluso en la desolación de la celda, encontré aliados poco probables. Las mujeres que me rodeaban, cada una con su propia historia de tragedia y redención, se convirtieron en mi segunda familia. Juntos compartimos historias de vida, sueños rotos y la búsqueda de un mañana más misericordioso. La liberación llegó como un rayo de sol. Después de una tormenta interminable, las chirriantes puertas de la prisión se abrieron y respiré la libertad que tanto anhelaba. Pero la verdadera libertad está más allá de las rejas físicas. Fue la libertad de reconstruir mi vida, de juntar los pedazos rotos de mi existencia desgarrada. Cuando dejé atrás los fríos muros de la prisión, mis ojos se llenaron de lágrimas al vislumbrar el mundo exterior. El sol, antes un espejismo lejano, ahora acariciaba mi rostro, como felicitándome por mi valentía para sobrevivir. Mis hijos, ahora mayores, me miran con esperanza en sus ojos. La misma esperanza que me sostuvo durante los días más oscuros. En este punto de partida, el desafío está por delante: reconstruir una vida, sanar viejas heridas y afrontar un futuro incierto. A medida que avanzo en este viaje, me doy cuenta de que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la capacidad de aceptar el perdón. De perdonarme a mí mismo y a los demás. Mi viaje acaba de comenzar y mientras me esfuerzo por dejar atrás las sombras del pasado, me prometo que lucharé por el mañana que me robaron. La vida después de la cárcel era como un rompecabezas cuyas piezas, perdidas en el camino, debían recuperarse. El calor del sol en mi piel era la promesa de un nuevo comienzo, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. Cada paso fuera de prisión era un paso hacia el desconocido viaje de reintegración a la sociedad. Los primeros días fueron un torbellino de emociones, desde la euforia de la libertad hasta la ansiedad por lo desconocido. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Dónde encontraría refugio? ¿Cómo podría mantener a mis hijos? La estabilidad parecía un espejismo lejano y la presión de reconstruir una vida rota era abrumadora. En medio de estas preocupaciones, una sorpresa inesperada agitó las tranquilas aguas de mi precaria existencia. Una voz familiar, una presencia perdida hace mucho tiempo, resonó en mi mundo fracturado. David, mi marido olvidado hace mucho tiempo, ha resurgido como una figura fantasmal del pasado. El encuentro fue como un golpe violento, una onda expansiva que resonó en todo mi ser. En ese momento, estaba parado al costado de la carretera, contemplando un futuro incierto, cuando un auto enorme se detuvo frente a mí. La puerta se abrió y David salió, como si hubiera regresado de un mundo lejano. Su rostro, marcado por el tiempo, aún llevaba la sombra de viejos recuerdos. Los ojos que una vez conocí tan bien ahora me miraban con una mezcla de sorpresa y vacilación. El reencuentro, que nunca me había atrevido a imaginar, fue una realidad desconcertante. El torrente de palabras amargas, acumuladas durante años de ausencia, brotó de mí como una erupción volcánica. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo encontraron su libertad y corrieron por mi rostro como testigos silenciosos de un dolor profundo. La revelación de que David no era solo una sombra del pasado, sino una presencia tangible, sacudió mi ya tumultuoso mundo.
Sus palabras, mezcladas con las mías, crearon una cacofonía de emociones no resueltas. El dolor de la traición, la ira de la injusticia y, sin embargo, una llama vacilante de amor que persistió en resistir la adversidad. ¿Qué podía esperar de un hombre que había desaparecido dejándome a merced de una vida cruel? Viejas heridas se abrieron de nuevo cuando intenté reconciliar el pasado con el presente. Su explicación, mezcla de confusión y redención, resonó en mis oídos como una sinfonía disonante. La verdad, como una hoja afilada, atravesó el velo de mi ignorancia. David, o Valerie, como ahora afirmaba ser, llevaba consigo una narrativa de pérdida y confusión. Un hombre que había olvidado su propia identidad, perdido entre los escombros de un pasado fracturado. En el torbellino de revelaciones, me di cuenta de que su historia chocaba con la mía. Una encrucijada de destinos entrelazados por el hilo invisible del tiempo. La reaparición de David no solo complicó mi viaje, sino que también abrió puertas a preguntas sin respuesta y a una trama más compleja de lo que jamás había imaginado. La revelación de David, o del pasado de Valerie, me sumió en un torbellino de emociones y preguntas. Mientras intentaba asimilar la tumultuosa historia que él compartió, la verdad oculta surgió como un iceberg, con solo la punta visible de la profunda narrativa que tenía por delante. David, o Valerie, explicó su amnesia selectiva, una pérdida de memoria que había oscurecido años enteros de su existencia. Un hombre dividido entre dos identidades, deambulando como un extraño en su propia historia. La simbiosis de nuestros destinos se desarrolló ahora ante mí, revelando capas intrincadas de una verdad oculta. La confesión de David sobre el ataque al tren, la pérdida de sus compañeros y su propia metamorfosis involuntaria en otra persona resonó en el silencio de la habitación. Lo miré fijamente, buscando signos de falsedad o verdad en las líneas de su rostro. El dolor que expresó parecía genuino, pero persistía una sombra de desconfianza. Las preguntas, como enjambres de abejas enojadas, zumbaban en mi mente. ¿Cómo podría olvidar años enteros de su vida? ¿Por qué elegir ahora reaparecer? Estas preguntas resonaban en mis pensamientos mientras intentaba descifrar el intrincado entramado de la existencia de David. La misteriosa mujer, Tatiana Igorievna, una figura que rondaba entre bastidores, añadió un elemento enigmático a la narración. Su presencia indicó que nuestro destino estaba siendo orquestado por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Cada palabra que escapó de los labios de David fue una nota disonante en una sinfonía que todavía no entendíamos del todo. Al mismo tiempo que crecía mi desconfianza, una compasión renuente comenzó a brotar en mi corazón. Si David fue realmente una víctima de circunstancias incontrolables, entonces el villano de mi historia personal podría resultar ser un hombre perdido en su propia tragedia. La verdad, aunque parcialmente revelada, seguía oculta en las sombras. Los detalles de la historia de David estaban fragmentados, como los detalles de la historia de David estaban fragmentados, como fragmentos de vidrio que tuvieron que ser reconstruidos minuciosamente para formar una imagen clara. Mientras me ahogaba en las aguas turbias del pasado, una decisión difícil se cernía sobre mí. Aceptar la explicación de David como excusa o mantener la guardia alta ante el riesgo de volver a ser engañado. Mis emociones fluctuaban entre la necesidad de comprensión y la autoconservación. El capítulo de la verdad oculta estaba lejos de su conclusión. Me encontré frente a un intrincado laberinto, donde cada paso podía revelar una nueva revelación o profundizar el misterio. El destino, implacable en su tejido, me guió por un camino donde las líneas entre culpables e inocentes se enredaron en una danza compleja. La casa, ahora inmersa en una atmósfera llena de revelaciones, fue testigo del choque de emociones y del resurgimiento de fantasmas del pasado. David, mi exmarido, o Valerie como lo conocíamos ahora, enfrentaba las consecuencias de su inesperado regreso. El conflicto flotaba en el aire, como una tormenta inminente. Cada mirada entre nosotros tenía una carga eléctrica de años de resentimiento, desconfianza y, curiosamente, un fino hilo de amor que había resistido la prueba del tiempo. Intenté reconciliar la imagen del hombre destrozado que tenía ante mí con los recuerdos del marido que una vez conocí. Mi voz normalmente firme me traicionó cuando confronté a David sobre sus años de ausencia. Las palabras volaron como flechas afiladas, golpeándolo en su recién descubierta vulnerabilidad. La agitación verbal resonó en las paredes de la habitación, mezclándose con él.
Sonido de los sollozos de los niños al presenciar el desacuerdo entre sus padres. David, o Valerie, permanecía en silencio, absorbiendo el impacto de cada acusación con una expresión de sufrimiento mezclado con culpa. Las sombras del pasado bailaron en sus ojos, siendo testigos de una batalla interna que amenazaba con romper la frágil tregua que estábamos tratando de construir. La misteriosa mujer, Tatiana Igorievna, observó el conflicto con ojos perspicaces, como si fuera espectadora de un drama personal que trascendía los límites del entendimiento común. Su silencio imperturbable añadió un elemento de suspenso a la escena, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a revelar. La verdad, a pesar de su revelación parcial, permaneció frágil, colgando sobre nosotros como una hoja afilada lista para cortar el fino hilo de comprensión que estábamos tratando de tejer. David intentó explicar su viaje, su amnesia y el impacto de descubrir su verdadera identidad. Sin embargo, por mucho que lo intenté, no pude disipar el dolor que se había instalado en mi pecho. La herida del abandono, de la lucha solitaria por criar a 4 hijos, latía como una cicatriz que se negaba a sanar. Mi mente se debatía entre el deseo de comprender y la necesidad de proteger mi corazón de promesas incumplidas. El reencuentro con David, lejos de ser una reconciliación fácil, desencadenó una tormenta emocional que amenazó con arrastrarnos a todos. Los niños, confundidos y asustados, buscaron consuelo en medio del caos que se desarrollaba ante ellos. La atmósfera cargada de emociones alcanzó su punto máximo cuando las palabras exasperadas dieron paso a un silencio tenso. David, con la mirada baja, parecía agotado por el enfrentamiento, mientras yo luchaba por controlar la tormenta interior que amenazaba con consumirme. El capítulo de conflictos y reencuentros se había desarrollado dejándonos al borde de una encrucijada emocional. La incertidumbre de lo que vendría después flotaba como una sombra mientras todos, de alguna manera, buscábamos encontrar terreno firme en medio de las ruinas de un pasado desgarrado. La tormenta emocional que envolvió nuestro hogar tuvo profundas repercusiones en los corazones de nuestros hijos. Las miradas de asombro y los sollozos ahogados crearon una sinfonía de confusión y tristeza, que resonó en los pasillos de lo que solía ser nuestro refugio. Masha, la mayor, tenía en sus ojos la expresión de quien intenta descifrar un acertijo complejo. Su rostro llevaba el peso de una adolescencia marcada por tempranas ausencias y responsabilidades. Cuando miró a David, sus ojos se llenaron de una tumultuosa mezcla de emociones, como si se debatiera entre la ira y la necesidad de un padre que regresa de un largo exilio. Vika y Taras, los hijos del medio, estaban más tranquilos, pero sus gestos revelaban una ansiedad contenida. Con las manos entrelazadas, compartieron miradas rápidas, buscando apoyo mutuo ante el caos que se derrumbaba sobre la seguridad que conocían. Grisa, el más joven, parecía absorber la tensión como una esponja, y sus ojos inocentes reflejaban ahora la incertidumbre que flotaba en el aire. El cambio abrupto de la realidad de su infancia a este torbellino de emociones fue como una herida abierta, exponiendo la vulnerabilidad de una inocencia rota. Las palabras intercambiadas entre David y yo resonaron como un trueno. Pero fueron las expresiones de nuestros hijos las que traspasaron el corazón con agujas invisibles. Masha, a pesar de su aparente frialdad, mantenía un tumulto de emociones detrás de la máscara de una joven decidida. Cuando David intentó acercarse, Masha instintivamente retrocedió, un gesto que reflejaba la barrera erigida a lo largo de los años de su ausencia. Sacudió la cabeza como si intentara disipar los recuerdos de un pasado doloroso que ahora estaba resurgiendo de las cenizas. Vika y Taras, inseparables, intercambiaron miradas cómplices que decían más que palabras. Se protegían mutuamente y buscaban consuelo en la fuerza de la unión que construyeron a través de años de dificultades. Grisa, a su vez, sintió la inestabilidad emocional de la casa y buscó refugio en los brazos de su hermana mayor, Masha, como buscando en ella la seguridad que el mundo le había arrebatado de repente. El impacto en nuestros hijos fue como una ola que los arrasó y puso a prueba los frágiles cimientos de nuestra familia. Los niños, sin comprender plenamente lo que estaba sucediendo, fueron víctimas silenciosas de una agitación adulta que amenazaba con hacer añicos las certezas que alguna vez conocieron. La sala, ahora llena de tensión, se convirtió en el escenario donde las historias individuales de nuestros hijos se entrelazaban con la tumultuosa narrativa de sus padres. Sus lágrimas silenciosas fueron como
Pintura derramada sobre un cuadro que representaba la complejidad del perdón, el dolor y la búsqueda de comprensión que se escapaba entre sus dedos. La mañana siguiente trajo consigo un silencio tenso que se cernía sobre la casa como una nube llena de incertidumbre. Los pasos de mis hijos resonaban en los pasillos, cada uno llevando el peso de la noche anterior de una manera diferente. Masha, en particular, parecía decidida a capear la tormenta emocional que ahora marcaba nuestras vidas. Cuando entré a la cocina, noté que la tensión en la mesa del desayuno era palpable. Masha, a pesar de su expresión seria, no pudo evitar intercambiar miradas con Vika y Taras. Era como si compartieran un pacto silencioso para afrontar los desafíos que les esperaban. Masha, aunque marcada por un conflicto interno, decidió afrontar el día de frente. Era su primer día de clases. Después de la impactante revelación sobre el regreso de David, las paredes de nuestra casa, que antes era un refugio, ahora parecían observar cada paso de ella con ojos inquisitivos. En la escuela, el pasillo familiar que conducía al aula se convirtió en un camino desafiante. Cada rostro familiar era una posible fuente de preguntas no deseadas. Las voces que resonaban por los pasillos parecían susurrar secretos sobre la tumultuosa vida de Masha. La adolescencia, un terreno ya inestable, se convirtió para ella en un campo de batalla. Al entrar a la habitación, Masha sintió las miradas curiosas de sus compañeros. El murmullo de la conversación se apagó cuando cruzó el umbral. Podía sentir el peso de los juicios silenciosos que se cernían sobre ella. Como madre, deseaba desesperadamente protegerla de estas fuerzas invisibles. Pero la realidad era implacable. La profesora, al notar la tensión, intentó conducir la clase como si todo fuera normal. Sin embargo, cada mirada dirigida a Masha era un recordatorio constante de que la normalidad se había disipado como el humo. Durante el recreo, Masha encontró un refugio temporal en la terraza de la escuela. El sol, que normalmente ofrecía un calor reconfortante, ahora parecía proyectar sombras sobre su alma. Me imaginé los pensamientos turbulentos que pasaban por su mente mientras miraba el horizonte lejano. Fui a la escuela a recogerla al final del día. La sonrisa forzada que intentó ofrecer ocultaba el agotamiento emocional que la consumía. Masha subió al coche y por un momento nos quedamos en silencio. Las palabras parecían insuficientes, dada la complejidad de los sentimientos que nos rodeaban. ¿Cómo estuvo el día, Masha? Pregunté, tratando de encontrar un punto de conexión. Ella suspiró profundamente antes de responder. Qué extraño. Todos me miran como si fuera un rompecabezas que necesita ser resuelto. Podía sentir el peso de expectativas injustas sobre tus hombros. La escuela, que se suponía era un espacio para el aprendizaje y la escuela, que se suponía era un espacio para el aprendizaje y el crecimiento, ahora se había convertido en un escenario donde la vida interior de Masha se mostraba sin su permiso. ¿Quieres hablar de eso? Ofrecí, sabiendo que las palabras eran solo un paliativo para las heridas invisibles que la afligían. Masha dudó por un momento, pero finalmente comenzó a compartir las intrincadas capas de sus emociones. La confusión, la ira, la tristeza. Todas estas emociones bailaron en su voz, creando una melodía disonante. El viaje de Masha en la escuela se convirtió en un desafío que enfrentaría todos los días. La adolescencia ya es una época convulsa, pero ahora estaba inmersa en una narrativa que no eligió. Como madre, mi angustia creció al ver a mi hija navegar por aguas tan desconocidas. Los días se desarrollaron como un rompecabezas cuyas piezas ya no encajan. El impacto de la revelación de David continuó resonando, transformando la estructura familiar que alguna vez considerábamos inquebrantable. Cada momento se convirtió en una encrucijada donde decisiones delicadas dieron forma al futuro incierto. La fragilidad de los vínculos familiares se manifestaba en cada interacción, como si todos camináramos sobre un cristal que amenazara con romperse en cualquier momento. Las palabras no dichas flotaron en el aire, creando un silencio tenso que se convirtió en nuestro compañero constante. Mi relación con David era un campo minado de emociones reprimidas y resentimientos enterrados. Cada mirada intercambiada contenía una historia no contada, un capítulo inacabado que insistía en perseguirnos. Era como si estuviéramos bailando alrededor de verdades no reveladas, evitando la confrontación directa, que amenazaría con desmoronar lo que quedaba de nuestra conexión. Sin embargo, la presencia de David en la vida de nuestros hijos era una realidad ineludible. Masha, Vika,
Taras y Grisa navegaron, cada una por sus propias reacciones. Ante el regreso de su padre, los bonos que antes eran seguros ahora se veían con desconfianza e incertidumbre. Masha, que alguna vez había visto a David como una figura paterna, ahora lo observaba con ojos cautelosos. El reencuentro, que podría haber sido un momento de reconciliación, se convirtió en un cruce de emociones encontradas. Su confusión reflejaba la atmósfera tumultuosa que se cernía sobre la casa. Los niños, a su vez, formaron un delicado equilibrio entre aceptar y cuestionar. La dinámica familiar se convirtió en un campo de batalla invisible, donde se pusieron a prueba las lealtades y las alianzas se tambalearon. Como un balancín emocional, la verdad oculta de David siguió siendo una sombra que se cernía sobre nosotros. Cada explicación, cada intento de reconciliación, era recibido con una desconfianza inquebrantable. Las palabras dichas parecieron insuficientes para llenar el abismo que se ensanchaba entre nosotros. Las noches fueron testigos mudos de nuestras luchas internas. El silencio en la casa fue interrumpido solo por los susurros de secretos no dichos, creando una banda sonora de malestar y desilusión. Me encontré mirando hacia el pasado, buscando pistas sobre cómo nuestra historia familiar se había vuelto tan compleja. A medida que los días se convirtieron en semanas, la tensión acumulada creó grietas en los cimientos de la familia. Los lazos, que alguna vez fueron resistentes, ahora eran como hilos estirados hasta el límite, listos para romperse bajo la presión constante. El futuro se dibujaba ante nosotros como un territorio desconocido, un camino incierto, que requería coraje para explorar. Sin embargo, incluso en la fragilidad de los vínculos, había un rayo de esperanza. Una esperanza de que, tal vez, la verdad revelada pueda convertirse en la base de una lenta y delicada reconstrucción. Los días pasaban arrastrados, como sombras proyectadas en una pantalla de incertidumbre. La presencia de David continuó siendo una tormenta silenciosa que agitó las ya tumultuosas aguas de mi vida. Sin embargo, en medio de los momentos de incomodidad, surgió una revelación sorprendente que arrojó nueva luz sobre el complejo tapiz que tejía nuestras historias entrelazadas. Era un día gris, el cielo pesado como un manto de nubes preñado de secretos. Mientras intentaba calmar los restos de la tormenta que aún se cernía sobre nuestra casa, una llamada telefónica inesperada interrumpió la monotonía de la rutina reinventada. Tatiana Igorievna, la misteriosa mujer que había surgido como una figura imparcial en nuestra narrativa, estaba a punto de revelar su propio capítulo oculto. El secreto que guardaba, como un tesoro enclaustrado, estaba a punto de ser desenterrado, revelando una capa adicional de complejidad a nuestra ya intrincada historia. Al aceptar la invitación de encontrarme con Tatiana Igorievna en su imponente banco, apenas pude contener la ansiedad que latía por mis venas. El ambiente lujoso de la sala de juntas contrastaba con el caos que sabía que había detrás de puertas cerradas. Sentados en lados opuestos de una mesa pulida, nuestros ojos se encontraron con una intensidad que trascendió las formalidades sociales. Tatiana, con sus ojos penetrantes y sus dedos entrelazados, comenzó a desentrañar el tapiz de su propia vida. Mi hermana murió hace más de 5 años, comenzó, soltando las palabras como semillas esperando florecer. Dejó 2 hijos y su marido desapareció, evaporándose como la niebla de la mañana. Su narrativa se desarrolló como un complejo rompecabezas, revelando que David, el hombre que había resurgido en mi vida, no era quien parecía ser. En realidad era Valerie, un doble del que yo había conocido como mi marido. La confusión se instaló en mis pensamientos, un torbellino de emociones contradictorias. David desapareció después de la tragedia, continuó Tatiana. Sus ojos reflejaban el dolor de una historia no contada. Lo conocí y, viendo el parecido entre él y mi difunto cuñado, decidimos traernos a los niños. Se convirtió en Valerie, un hombre atormentado por una amnesia selectiva que lo privó de sus propios 5 años. La verdad, ahora revelada, ha arrojado una sombra aún más profunda sobre la intrincada red de relaciones. Me encontré sumergida en una realidad que trascendía los límites de lo que consideraba posible. Valerie, el hombre que había resurgido en mi vida, era una encarnación alterada de David, un hombre que había vivido bajo un alias impuesto por la cruel ironía del destino. Mientras Tatiana describía los acontecimientos que habían dado forma a nuestro presente compartido, un torbellino de pensamientos me envolvió. El dolor de la pérdida, la complejidad de las relaciones y la fragilidad de los lazos familiares se entrelazaron en un
estrecho nudo que se negaba a deshacerse. La verdad, como un cuchillo afilado, atraviesa la niebla de la incertidumbre. Sin embargo, en lugar de claridad, me encontré inmerso en una confusión aún más profunda. ¿Qué fue real? ¿Quién era Valerie y quién era David? La búsqueda de la verdad parecía apenas haber comenzado, abriendo el camino a un laberinto de descubrimientos inquietantes. La sorprendente revelación de Tatiana Igorievna resonó en mi mente como ecos de una verdad que se negaba a ser ignorada. Valerie, el hombre que había regresado a mi vida, cargaba ahora con el peso de una identidad que no era la suya. Mi búsqueda de la verdad se convirtió en un viaje tumultuoso que me llevó a través de las sombras de un pasado enterrado. Intrigas y secretos se entrelazaron en una intrincada danza, poniendo en duda los cimientos de lo que creíamos real. El hombre al que había amado como David ahora se desplegó ante mí como Valerie. Una manifestación de un pasado olvidado. Decidí confrontar a Valerie con la revelación de Tatiana. En nuestra reunión, las emociones se entrelazaron como una tormenta interna y la necesidad de claridad se volvió innegable. Lo encontré en nuestro hogar, refugio, que ahora parecía ser un escenario de los caprichos del destino. David, o debería decir Valerie, pronuncié, las palabras colgando entre nosotros como un hilo frágil a punto de romperse. Sus ojos, una mezcla de confusión y remordimiento, se encontraron con los míos y, por un breve momento, vislumbré el peso que llevaba. La historia que se desarrolló fue como el relato de un pasado al que Valerie, en su amnesia selectiva, no pudo acceder plenamente. Describió el fatídico día en que él, al igual que David, y su cuñado, fueron atacados y la vida que conocía fue brutalmente truncada. Estaba inconsciente cuando los trabajadores del ferrocarril me encontraron, explicó Valerie con la voz teñida de melancolía. Me llevaron al hospital, pero se llevaron los documentos de mi cuñado, que se parecía mucho a mí. Desde entonces vivo bajo su identidad. El eco de sus palabras resonó en el tenso silencio de la habitación. Mi mente luchó por procesar la magnitud de lo que había sido revelado. Valerie, que yo creía que era David, llevaba consigo no solo la amnesia. Valerie, que yo creía que era David, llevaba consigo no solo la amnesia de 5 años, sino también el peso de una vida que no era la suya. La tragedia que desgarró a la familia de Tatiana, de la que sin querer formé parte, estaba indisolublemente ligada al destino de Valerie. Se reveló la complejidad de los hilos que nos unían, tejiendo un intrincado tapiz de destinos entrelazados. Mientras asimilaba las palabras de Valerie, me di cuenta de que nuestro presente estaba anclado en un pasado del que no sabíamos nada. La desconcertante sensación de vivir con un extraño que de alguna manera compartía una conexión visceral con mi historia pasada impregnaba cada rincón de nuestra casa. El dilema que se abría ante nosotros era como una herida abierta que exigía una curación que parecía inalcanzable. Valerie, el hombre que todavía amaba, era ahora víctima de circunstancias fuera de su control. Lo que sucedería después, en medio de la complejidad de un pasado enterrado, seguía envuelto en un velo de incertidumbre. Las piezas del rompecabezas habían sido reveladas, pero aún no se había formado el cuadro completo. La revelación de Valerie trajo consigo un torbellino de emociones, dejándonos inmersos en la incertidumbre y complejidad de un destino entrelazado. Frente a la verdad oculta, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada mirada intercambiada llevaba el peso de lo que podíamos perder o ganar. Cuando la noche cayó sobre nosotros, una llama de esperanza comenzó a encenderse. Valerie, reconociendo ahora su verdadera identidad, parecía decidido a afrontar las consecuencias de su pasado fracturado. Nuestro hogar, que alguna vez estuvo lleno de secretos y traiciones, se ha convertido en un refugio para la reflexión. Nos sentamos juntos, compartiendo la carga de nuestra complicada historia. Valerie, envuelto en la sombra de lo que le habían robado, luchaba por encontrar su lugar en un regalo que apenas recordaba. Angelina, comenzó, sus ojos buscando los míos. Sé que esta revelación ha sacudido todo lo que sabíamos. Pero incluso en la oscuridad de lo desconocido, veo una oportunidad para reconstruir nuestras vidas. Con cautela, me permití creer en sus palabras. Una chispa de esperanza floreció en mi corazón, deseosa de iluminar el camino que teníamos por delante. La vida que Valerie había perdido, la familia que no conocía, ahora se convirtieron en parte de una narrativa compleja que todos estábamos destinados a desentrañar. Decidimos afrontar juntos el futuro, superando las adversidades que la vida nos había impuesto.
El amor que compartíamos, incluso ante circunstancias tan desconcertantes, se convirtió en un ancla para nuestras almas navegantes. La noche transcurrió entre confesiones y promesas de redención. Valerie, aceptando ahora plenamente su pasado y presente entrelazados, se comprometió a reconstruir lo que se había perdido. Al amanecer, la llama de la esperanza ardió con más intensidad. Juntos enfrentamos lo desconocido, con valentía, aprovechando la oportunidad de un nuevo comienzo. Valerie, una vez perdido en su propia historia, ha encontrado una nueva determinación para dar forma a su destino. El día siguiente nos esperaba, con desafíos, pero ahora afrontamos el futuro de la mano. La complejidad de nuestro viaje ya no nos intimidaba. La llama de la esperanza, una luz frágil que había surgido entre las sombras del pasado, nos guiaba hacia un mañana desconocido. Y así, con el corazón abierto a las posibilidades que se desplegarían ante nosotros, avanzamos unidos por la llama que se negaba a apagarse. El despertar trajo consigo la claridad de un nuevo día, con la promesa de oportunidades y desafíos que enfrentar. La atmósfera, antes cargada de tensión, ahora mantenía una frágil serenidad, como si el universo estuviera esperando ser testigo de nuestro viaje de reconstrucción. La mañana se desarrollaba ante nosotros y la decisión de afrontar juntos lo que el destino nos deparaba se hacía más evidente a cada momento que pasaba. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, tiñendo la habitación de una luz tenue, simbolizando la esperanza que comenzaba a florecer. Valerie, comprometido con la redención, asumió la responsabilidad de fortalecer los lazos familiares. Sus ojos reflejaban la determinación de alguien dispuesto a superar las barreras del pasado. Nuestra relación, aunque puesta a prueba y marcada por decepciones, tenía una oportunidad de renovarse. Decidimos afrontar la verdad con transparencia, ahondando en lo más profundo de nuestra alma. Nos sentamos juntos, compartiendo historias que antes estaban ocultas, despojadas de las máscaras que la vida nos había obligado a usar. La vulnerabilidad se convirtió en nuestro vínculo y cada palabra pronunciada resonó como un paso hacia la curación. Han pasado muchos años desde que emprendimos viajes separados. Comenzó Valerie, sus palabras resonaron en el silencio de la habitación. Pero ahora, ante la oportunidad de reconstruir, estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de mis decisiones pasadas. Cada miembro de la familia encontró un espacio para expresar sus emociones, para compartir las cicatrices que dejó el tiempo. Masha, la hija mayor, reveló el dolor de sentir la ausencia de un padre. Mientras los otros niños, Vika, Taras y Grisa, buscaban comprensión. En medio del caos emocional, el camino de la reconstrucción no sería fácil, pero estábamos decididos a afrontarlo juntos. A medida que avanzaba el día, nos sumergimos en actividades que nos permitieron redescubrir la conexión que alguna vez existió. La familia, antes fragmentada y a la deriva, empezó a encontrar el camino de regreso a la unidad. Por la noche, cuando las estrellas salpicaban el cielo, nos reuníamos bajo un mismo techo con corazones más ligeros. La oscuridad que alguna vez amenazó con consumirnos ahora estaba dando paso a la tenue luz de la esperanza. Aunque el camino a seguir seguía siendo incierto, nos unía nuestra determinación de superar la adversidad y fortalecer los vínculos que el tiempo había tratado de romper. Ante nosotros se abrió el amanecer de un nuevo viaje y, con él, la necesidad de establecer una nueva rutina que reflejara nuestro mutuo compromiso de renovación. Cada amanecer traía consigo la promesa de oportunidades para recrear nuestras vidas. Despertar esa mañana fue diferente. Los primeros rayos de sol penetraron suavemente a través de las cortinas, iluminando la habitación con una calidez que no habíamos experimentado en mucho tiempo. La fragancia del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el sentimiento de esperanza que flotaba sobre la casa. Masha, Vika, Taras y Grisa comenzaron a adaptarse a la presencia de Valerie en su vida diaria. La casa, una vez dividida ahora, vibraba con energía renovada. Las conversaciones del desayuno se convirtieron en momentos de intercambio y descubrimiento, donde las risas tímidas llenaron el espacio que antes ocupaba un pesado silencio. Decidimos establecer una rutina que nos uniera aún más. Valerie, buscando redimirse, asumió responsabilidades diarias que trascendían el papel de un padre ausente. La participación activa en la vida de sus hijos se convirtió en una prioridad.
Y cada gesto, por pequeño que fuera, reflejaba el compromiso de tender puentes entre el pasado y el presente. La tarde estuvo dedicada a actividades que promovieran la cohesión familiar. Los paseos por el parque, los juegos de mesa y hasta las tareas del hogar se convirtieron en oportunidades para fortalecer nuestros vínculos. La aceptación gradual de Valerie en la familia creó una atmósfera de la nueva rutina también abrió espacio para diálogos más profundos. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión, donde compartíamos nuestros anhelos, miedos y aspiraciones. Las historias que antes se contaban con reticencia ahora ganaron capítulos completos, revelando los secretos que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. La cocina, ahora impregnada del aroma de las comidas preparadas juntos, se convirtió en el escenario de reconciliaciones silenciosas. Cada tenedor, cada plato lavado, representaba un paso hacia la curación. Las cicatrices emocionales, aunque no desaparecieron del todo, empezaron a perder intensidad. Mientras yacíamos bajo el manto estrellado de la noche, sentimos que estábamos tejiendo una nueva historia. El viaje no consistía solo en reconstruir lo que se había roto, sino en crear algo completamente nuevo, algo que trascendiera las sombras del pasado. Una sinfonía de compromiso, comprensión y aceptación. Sin embargo, sabíamos que el camino aún sería desafiante y la siguiente página de este viaje estaba esperando ser escrita. La trama de nuestras vidas siguió desarrollándose y, en medio de la nueva rutina, el destino pareció tejer hilos inesperados que nos llevaron por caminos sorprendentes. La verdad, a menudo oculta en las sombras, ahora pedía a gritos ser revelada, obligándonos a afrontar aspectos inexplorados de nuestro pasado. Esa tarde, cuando el sol empezaba a despedirse del cielo, una antigua carta surgió de las profundidades del olvido. El papel envejecido contenía palabras que se habían perdido durante mucho tiempo en la noche del tiempo, pero que ahora habían resurgido para arrojar luz sobre secretos ocultos. Querida Angelina, espero que esta carta los encuentre bien a usted y a nuestros hijos. No tengo palabras para expresar el dolor que llevo en el pecho mientras escribo estas líneas. Hace 5 años, cuando comencé a buscar una vida mejor para todos nosotros, no podría haber imaginado los acontecimientos que se desarrollarían. Recientemente descubrí que fui víctima de una terrible confusión. Un cambio de identidad que me llevó a vivir la vida de otro hombre, mientras mi verdadero yo se perdía en las sombras. Toda la riqueza y la estabilidad que parecían ser la base de nuestra felicidad estaban, de hecho, construidas sobre una mentira. Cuando la verdad salió a la luz, ya no pude vivir con la farsa en que se había convertido mi existencia. Me siento obligado a encontraros a vosotros, mi verdadera familia, y enmendar los errores del pasado. Entiendo que las palabras pueden no ser suficientes para aliviar el dolor que he causado, pero estoy dispuesto a afrontar las consecuencias y reconstruir nuestras vidas juntos. Por favor, tómate un momento para considerar mis palabras. Ya voy y espero que de alguna manera podamos encontrar una manera de avanzar a pesar de todos los desafíos. Con amor, David. Cuando terminó de leer la carta, la habitación quedó sumergida en un pesado silencio. Las revelaciones fueron como piedras arrojadas a un lago en calma, creando ondas de incertidumbre y emoción. El impacto de esta confesión no solo sacudió la estructura de nuestra nueva rutina, sino que también cuestionó los fundamentos de nuestra comprensión del pasado. Cada palabra escrita por David parecía un eco del pasado, resonando en los pasillos de la memoria y resucitando emociones largamente enterradas. El enfrentamiento con la verdad, por doloroso que fuera, se volvió inevitable. Sin embargo, una sensación de urgencia flotaba en el aire mientras David estaba en camino y el siguiente capítulo de su viaje estaba esperando ser escrito. Las lágrimas cayeron, no solo por lo revelado, sino también por la incertidumbre de lo que traería el mañana. La inminente llegada de David arrojó una sombra sobre nuestro hogar, una sombra que oscilaba entre la esperanza de un reencuentro y el miedo a lo desconocido. El ambiente estaba cargado de tensión, mientras esperábamos la reaparición de alguien que habíamos considerado perdido durante tanto tiempo. Nuestros días se han convertido en una cuenta atrás, una espera ansiosa y temerosa. Cada golpe en la puerta, cada sonido de un automóvil acercándose, hacía que nuestros corazones se aceleraran al compás de la incertidumbre. ¿Cómo sería este encuentro? ¿Una reconciliación o una colisión de pasados drásticamente divergentes? Mientras tanto, los desafíos externos comenzaron a manifestarse. Los rumores se arremolinaban en la
Pequeña comunidad, envolviéndonos en chismes y miradas críticas. La noticia del regreso de David se extendió como la pólvora, y la pequeña ciudad que una vez había sido nuestra fortaleza era ahora un escenario de especulación. Masha, la más vulnerable a las miradas curiosas de sus compañeros de colegio, sintió el peso de los juicios. La historia de su familia se ha convertido en una narrativa pública, abierta a interpretaciones distorsionadas y comentarios crueles. Regresó a casa con los ojos llorosos, deseando que el mundo que la rodeaba pudiera comprender la complejidad de su viaje. La angustia flotaba como una nube y nos afectaba a todos de maneras únicas. La incertidumbre del futuro y el miedo al juicio externo se convirtieron en desafíos que debíamos afrontar colectivamente. En medio de estos vientos tormentosos, Tatiana, la antigua guardiana de los secretos, surgió como una voz sabia. Al reunirnos en la sala, compartió su propia historia de superación y destacó cómo la adversidad moldeó su vida. Tatiana reveló detalles de su lucha contra una enfermedad silenciosa, su viaje para reconstruir el banco y el papel crucial de David en su historia. A veces la sociedad será despiadada en sus juicios. Sin embargo, somos los autores de nuestras narrativas. La fuerza radica en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos y redefinir el significado de nuestra historia, dijo Tatiana, y sus palabras resonaron en la sala como un recordatorio de que, a pesar de las tormentas, había una opción sobre cómo enfrentar los desafíos externos. Cuando nos unimos para enfrentar la adversidad, comenzamos a darnos cuenta de que la verdadera batalla estaba más allá de los chismes y las miradas indiscretas. Los desafíos externos fueron solo el prólogo de un capítulo más profundo, donde la resiliencia y la fuerza de nuestra familia se pondrían a prueba. Mientras esperábamos la llegada de David, nos preparábamos para una confrontación que iría más allá de las apariencias y profundizaría en las raíces de quienes éramos y quienes podríamos llegar a ser. Por fin llegó el día tan esperado, trayendo consigo la figura de David, un fantasma del pasado que ahora se materializa ante nosotros. Su presencia fue como una chispa, lista para encender las llamas de nuestras emociones reprimidas. Sentí mi corazón latir con fuerza, mientras observaba al hombre que se había ido hace años. David cruzó la puerta como un extraño que llevaba consigo un equipaje de arrepentimientos y verdades tácitas. El silencio reinaba en la habitación, solo las miradas entrelazadas entre nosotros contaban la historia tácita. Masha, Grisa, Vika y Taras permanecieron estáticas, captando cada movimiento como si estuvieran descifrando un complejo acertijo. El momento era una encrucijada entre el perdón y la represalia, entre la reconstrucción y la ruina. La mirada de David se encontró con la mía y, por un instante, el tiempo pareció suspendido. En sus ojos vi una mezcla de remordimiento y deseo de redención. Una promesa de que esta vez se revelaría la verdad. Nos sentamos, formando un círculo tenso, donde el pasado y el presente chocaban. David comenzó a hablar, desvelando la historia que había estado oculta durante tanto tiempo. Compartió los detalles de su secuestro, de la identidad equivocada que lo había alejado de nosotros. Mientras sus palabras llenaban el espacio, una ola de emociones me invadió. La ira dio paso a la compasión, la desconfianza se convirtió lentamente en una búsqueda de comprensión. David habló no solo con palabras, sino con la urgencia de alguien que anhela una segunda oportunidad. Poco a poco, nuestras historias se volvieron a entrelazar, y lo que antes parecía una saga de traición tomó la forma de una epopeya de resiliencia. Las lágrimas que se derramaron fueron gotas de un inminente renacimiento. Armonía, pero las sombras del pasado aún proyectan sus rayos esquivos. Las lágrimas que se derramaron fueron gotas de un inminente renacimiento. Familiar, una oportunidad para construir juntos un nuevo capítulo. La decisión de David de involucrarse en los desafíos externos que enfrentamos fue una promesa silenciosa de que el renacimiento familiar no sería simplemente una narrativa vacía. Estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de su pasado y contribuir a la restauración de lo que se había perdido. La habitación que, al principio, resonaba en un pesado silencio, ahora vibraba con energía renovada. El viaje no sería fácil, pero todos estábamos comprometidos con el renacimiento de nuestra familia. Alrededor de la mesa, las manos se juntaron, señalando una reconciliación que iba más allá de las palabras. A medida que avanzaban los días, una niebla de incertidumbre se cernía sobre nosotros. La reintegración de David en nuestras vidas continuó y el despertar de
recuerdos, tanto buenos como dolorosos, se convirtió en un viaje inevitable. Los primeros rayos de sol pintaron el horizonte cuando me encontré perdido en mis pensamientos, recordando los días en que la vida parecía un lienzo en blanco, esperando ser llenado de promesas y sueños. Cada rastro del pasado, ahora coloreado por la presencia de David, adquirió nuevos contornos. Las mañanas se convirtieron en un ritual de reconstrucción, donde cada miembro de la familia buscaba su espacio en ese delicado equilibrio entre lo conocido y lo desconocido. Masha, Vika, Grisa y Taras tenían cada uno sus propias preguntas, sus propios miedos que desentrañar. Un día de estos, Masha, con ojos curiosos y un coraje superior a su edad, se me acercó. Mami, ¿cómo es que me acuerdo de papá, pero no? Su pregunta resonó en las paredes, un eco de las incertidumbres que nos rodeaban. En un intento de responder a su pregunta, llevé a Masha a un lugar donde se guardaban fotografías del pasado. Hojeamos álbumes donde sonrisas congeladas contaban historias que ahora estaban resucitando. Cada imagen desataba un torrente de emociones, una mezcla de anhelo y resentimiento. David, a su vez, se comprometió a desentrañar los misterios de su propia historia. Cartas antiguas, registros médicos y fotografías antiguas se convirtieron en pistas para reconstruir lo perdido. A veces, su rostro mostraba sorpresa al descubrir un fragmento de su pasado, mientras que otras, la tristeza marcaba sus expresiones. El pasado, que parecía dormido, ahora despertó como un gigante dormido. El dolor y la felicidad, entrelazados, se convirtieron en un hilo narrativo que unía los momentos de nuestras vidas. Cada revelación fue como la pieza de un rompecabezas, que encajaba para formar el cuadro completo. Sin embargo, con el despertar de los recuerdos, también surgieron desafíos. Los conflictos enterrados resurgieron, creando fisuras que amenazaron la recién descubierta estabilidad. Las palabras no dichas, las heridas apenas cicatrizadas, todo surgió como mareas tumultuosas. En la casa, que inicialmente resonaba con el sonido de risas de niños, ahora resonaban suspiros y confesiones. Cada rincón contenía una historia no contada, un recuerdo que pedía a gritos ser reconocido. El renacimiento familiar, un viaje de autodescubrimiento, reveló sus capas más profundas. Y así, en el crepúsculo de la incertidumbre, nos enfrentamos a la realidad de que el pasado no se podía borrar. El despertar de los recuerdos conllevaba la promesa de curación, pero también la responsabilidad de afrontar la verdad que se escondía en las sombras. A medida que los recuerdos se desarrollaban en nuestro hogar, mi corazón era un campo de batalla donde chocaban sentimientos contradictorios. La verdad había salido a la luz, revelando que el que creíamos que era David era, en realidad, Valerie. Una revelación que resonó como un trueno, dejándome atónito a su paso. Valerie, ahora despojado de la máscara que había usado durante años, estaba frente a mí. Sus ojos llevaban el peso de los recuerdos perdidos y sus manos sostenían fotografías que le resultaban a la vez extrañas y familiares. Era como si dos vidas, dos identidades, bailaran en una sinfonía de confusión. La habitación, que había sido testigo de la reconstrucción de la familia, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento silencioso. Miradas cruzadas, palabras atascadas en nuestra garganta y el pasado se desarrolló ante nuestros ojos. Yo, Angelina, me encontré en la encrucijada de la aceptación y la ira, tratando de entender cómo encajaba Valerie en lo que considerábamos nuestra historia. Valerie, con una vulnerabilidad nunca antes vista, comenzó a contar su viaje. Un viaje que comenzó no con el deseo de engañar, sino con la pérdida de identidad en medio de la amnesia. No era un impostor consciente, era un hombre perdido en un laberinto de recuerdos fragmentados. Cada palabra de Valerie resonó en la habitación, provocando una tormenta de emociones. Las lágrimas que alguna vez fueron mías ahora las compartimos ambos. La historia de un hombre que un día despertó sin saber quién era y, al intentar encontrar su pasado, acabó usurpando la identidad de David. El descubrimiento de su verdadera identidad trajo consigo la culpa de un pasado turbio. El peso del engaño pesaba pesadamente sobre los hombros de Valerie mientras se enfrentaba no solo al rechazo de la familia que había formado sin darse cuenta, sino también al implacable juicio de su propia conciencia. A medida que avanzaba la noche, Valerie y yo nos enfrentamos al abismo que se había abierto entre nosotros. Las palabras de perdón eran como hilos delicados que intentaban tejer un puente.
A través de la brecha de la traición. El viaje de Valerie no fue solo una búsqueda de sus recuerdos, sino también una búsqueda de redención, frente a aquellos a quienes había herido sin darse cuenta. Y así, en este oscuro capítulo de nuestra historia, Valerie se embarca en su propio viaje. Un viaje para reconciliarse con el hombre que era antes de la amnesia y, al mismo tiempo, aceptar las consecuencias de sus actos. El camino que tenemos por delante se convierte en un laberinto de desafíos y el viaje de Valerie se desarrolla ante nosotros, lleno de incertidumbre y esperanzas de renacer. La mañana siguiente trajo consigo un peso insostenible. La revelación sobre Valerie había convertido nuestro hogar en un campo de batalla emocional, y cada rincón contenía los ecos de la confrontación con un pasado enterrado. Mientras los rayos del sol iluminaban tímidamente la habitación, yo, Angelina, me encontré al borde de un viaje interior. Valerie, todavía luchando por asimilar su propia historia, seguía inquieto. El silencio en la casa era elocuente, cargado de la electricidad de las emociones reprimidas. Yo, a mi vez, necesitaba confrontar mi pasado, nuestras elecciones y las consecuencias que dieron forma al presente. Frente al espejo, mi reflejo parecía un cuadro de desolación. Mis ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. La vida, tal como la conocíamos, estaba en un umbral y la confrontación con el pasado se había vuelto inevitable. La decisión de afrontar verdades ocultas fue como cruzar un campo minado de recuerdos dolorosos. Cada imagen del pasado resurgió, intensificando la tormenta interna que amenazaba con consumirme. Pero el viaje hacia la verdad requería valentía y estaba decidido a enfrentar el huracán que se desarrollaba dentro de mí. Mientras examinaba fotografías antiguas y cartas polvorientas, los fantasmas del pasado bailaban ante mis ojos. Cada sonrisa congelada en un papel, cada palabra escrita, eran fragmentos de una época en la que la felicidad parecía inalcanzable. El pasado, alguna vez adornado con promesas y sueños compartidos, ahora reveló sus cicatrices. Las lágrimas que habían estado contenidas durante mucho tiempo rompieron la barrera. Cada gota fue una liberación, una catarsis necesaria para continuar. La confrontación con el pasado no fue solo una inmersión en los recuerdos, sino una batalla por la aceptación de lo que no se podía cambiar. Valerie, al sentir mi lucha silenciosa, se acercó con una mezcla de aprensión y solidaridad. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, compartimos la carga de la redención que buscábamos. El pasado no se puede borrar, pero tal vez se pueda comprender y aceptar. En medio del enfrentamiento, la verdad surgió como un faro lejano. No era solo la historia de Valerie la que necesitaba ser conciliada, sino también la mía. El complejo tejido de nuestras vidas, tejido por elecciones y circunstancias, se desarrolló ante nosotros. Los días que siguieron al enfrentamiento con el pasado estuvieron marcados por una tormenta de emociones y ahora nos enfrentamos a un nuevo desafío. Los obstáculos financieros que se alzaban como muros frente a nosotros. El secreto revelado por Tatiana sobre la identidad de Valerie trajo consigo no solo un torbellino de sentimientos, sino también la dura realidad financiera que se cernía sobre nuestra familia. El impacto de 4 hijos y una historia de dificultades financieras, agravados por el regreso de Valerie, comenzaron a manifestarse de maneras más tangibles. El peso de los desafíos financieros se volvió opresivo. Facturas atrasadas, deudas acumuladas, la sombra inminente de la penuria. Facturas atrasadas, deudas acumuladas, la sombra inminente de la penuria. Mientras enfrentábamos la tormenta emocional, una tormenta financiera estaba surgiendo en el horizonte, amenazando con barrer los ya frágiles cimientos. Nuestra sala de estar, que alguna vez fue un retiro familiar, se convirtió en el escenario de conversaciones difíciles sobre presupuestos ajustados y la búsqueda de soluciones. Los niños, incluso sin comprender plenamente la magnitud de los desafíos, podían sentir la tensión en el aire. Valerie, que ahora compartía no solo el peso de su pasado sino también la carga financiera que había traído consigo, estaba decidido a encontrar una salida. Cada papel y cuenta financiera, esparcido sobre la mesa, representaba una batalla que librar. La búsqueda de empleo se convirtió en una prioridad, no solo para Valerie, sino también para mí. El mercado laboral, implacable como siempre, desafió nuestros intentos de reconstruir la estabilidad financiera. CV enviados, entrevistas programadas, todo en medio de la incertidumbre de cómo el mundo exterior recibiría nuestros esfuerzos de reinvención.
Las noches se volvieron largas e inquietas, marcadas por la ansiedad. Por el futuro financiero de la familia. Las cuatro paredes de nuestra casa, antes acogedoras, comenzaron a cerrarse sobre nosotros. Las lágrimas que alguna vez fueron emocionalmente conflictivas ahora se mezclaron con la angustia de no poder brindarles el consuelo que nuestros hijos merecían. Ante la voracidad de los desafíos financieros, descubrimos que la redención puede surgir de las cenizas más oscuras. Mientras las pesadas nubes se cernían sobre nuestra familia, una tenue luz comenzó a brillar en el horizonte, trayendo consigo una promesa de renovación. Valerie se lanzó de lleno a la búsqueda de empleo, dedicándose a buscar una salida a nuestras dificultades económicas. Sus incansables esfuerzos no pasaron desapercibidos y finalmente, la fortuna pareció sonreírnos. Surgió una oportunidad laboral, no solo como medio de sustento, sino como una oportunidad de redención personal. El nuevo trabajo no era solo una fuente de ingresos, fue una oportunidad para un nuevo comienzo. Valerie, a pesar de las incertidumbres y los días oscuros que nos habían sobrevenido, demostró una fuerza interior que inspiraba. No solo ganó un puesto profesional, sino que comenzó a trabajar en la reconciliación con cada uno de nosotros, prueba viviente del poder transformador de la redención. Nuestro hogar, una vez lleno de tensión, comenzó a llenarse nuevamente de risas y esperanza. La redención, como una fuerza imparable, barrió los vestigios de la desesperación que amenazaban con consumirnos. El camino hacia la estabilidad financiera no fue fácil, pero cada obstáculo que superamos fortaleció nuestra determinación. Los lazos familiares, antes tensos hasta el límite, ahora se renovaron. Los niños, testigos del tumultuoso camino de sus padres, aprendieron valiosas lecciones de perseverancia y unidad. Al celebrar las pequeñas victorias diarias, comprendimos que la redención no es solo un evento único, sino un proceso continuo. Superar las dificultades financieras fue solo un capítulo de esta historia, y seguramente se presentarán nuevos desafíos. El suspiro de alivio de la estabilidad financiera proporcionó una base sólida para el siguiente capítulo de nuestro viaje, la búsqueda de reconstruir los desgastados lazos familiares. En este capítulo, las páginas de la reconciliación comenzaron a desplegarse, creando un terreno fértil para que floreciera un nuevo entendimiento entre nosotros. El peso del pasado, que alguna vez fue aplastante, comenzó a aliviarse a medida que luchábamos por comprender y perdonar. La sala, alguna vez llena de silencio y miradas resentidas, se convirtió en un escenario de conversaciones honestas y, ocasionalmente, incluso de risas tímidas. Las cicatrices emocionales no desaparecieron instantáneamente, pero el diálogo abierto sacó a la superficie verdades enterradas durante mucho tiempo. La revelación de David, ahora Valerie, sobre su pérdida de memoria y la confusión que lo llevó a asumir otra identidad arrojó nueva luz sobre nuestra narrativa familiar. Angelina, todavía envuelta en emociones tumultuosas, se encontró ante una elección crucial: aceptar o rechazar la presencia de Valerie en nuestras vidas. La vulnerabilidad en su mirada expresaba el conflicto interno que la consumía. El pasado seguía arrojando sombras, pero la oportunidad de un futuro reconciliado brillaba como un faro lejano. Los niños, que habían sido testigos del torbellino de acontecimientos, se convirtieron en elocuentes defensores de la unidad familiar. Masha, en particular, surgió como una voz sabia, ofreciendo palabras que trascendieron su juventud. Su comprensión de las complejidades de la vida familiar hizo eco de un llamado al entendimiento mutuo. Valerie, todavía marcado por el remordimiento y la culpa, luchó por demostrar su sinceridad, su voluntad de responsabilizarse del pasado y construir un presente más sólido. Reveló una transformación interna. Cada gesto, cada palabra, fue un intento de reparar el quebrantamiento causado por su ausencia. Sin embargo, los desafíos del acercamiento familiar fueron muchos. El camino hacia la reconciliación estuvo plagado de obstáculos y cada paso hacia la comprensión requirió paciencia y compasión. Si antes estaba atrapado en la red del pasado y de complejas relaciones familiares, ahora me encontraba ante una encrucijada profesional que prometía cambios drásticos. Después de pasar décadas detrás del volante, navegando mi vida por caminos sinuosos y desconocidos, surgió una oportunidad de las sombras. Tatiana Igorievna, la matriarca, experimentada y decidida, decidió transferir a mis manos la responsabilidad de su imperio empresarial. Estaba comenzando una revolución silenciosa. El mundo empresarial, un paisaje hasta
entonces desconocido para mí, se reveló como un campo de batalla donde las estrategias, las negociaciones y las decisiones asertivas dictaban el destino. Tatiana, cuyo destino se entrelazaba con el mío de maneras inesperadas, vio en mí no solo un conductor experto, sino un líder potencial. El pasillo frío y austero de una oficina ahora destinada a mí. Documentos, contratos e informes se acumulan frente a mí, como los desafíos de un camino sinuoso que requiere una navegación cuidadosa. La habitación que una vez estuvo dominada por Tatiana ahora es testigo de mi intento de ocupar su lugar. Mi metamorfosis de conductor a líder empresarial desencadenó una avalancha de emociones encontradas. El peso de la responsabilidad se mezcló con la euforia de la oportunidad. La incertidumbre bailó con determinación en un ballet caótico que dictaba los ritmos de mi nuevo rol. El equipo, inicialmente escéptico, empezó a acostumbrarse a la idea de un nuevo comandante. Las tensiones que impregnaban el ambiente de trabajo dieron paso a una cautelosa curiosidad sobre cómo daría forma al futuro de la empresa. Cada decisión, cada reunión estratégica, era una oportunidad para demostrarles no solo a ellos, sino a mí mismo, que era capaz de liderar. Mi relación con Tatiana, ahora construida sobre una sólida base empresarial, se ha convertido en una asociación de aprendizaje mutuo. La mujer sabia, que había enfrentado los desafíos de la vida con resiliencia, ahora compartió su conocimiento, guiándome a través de territorios desconocidos. El nuevo puesto me proporcionó no solo poder e influencia, sino también una perspectiva privilegiada sobre las complejidades del mundo empresarial. Cada contrato firmado, cada negociación exitosa, eran peldaños ascendentes en una escalera cuya cima se perdía en las nubes de la prosperidad. Sin embargo, el avance profesional no estuvo exento de dificultades. Las envidias, las rivalidades y la sombra constante de un pasado turbio desafiaron mi determinación. A medida que mi apasionante trayectoria profesional cobraba impulso, resurgió un espectro del pasado que ensombreció mis logros recientes. Este capítulo revela verdades enterradas que, por dolorosas que sean, claman por atención y resolución. Los pasillos de mi mente se llenaron ahora de los ecos lejanos de acontecimientos que, durante mucho tiempo, preferí mantener enterrados. El descubrimiento de un pasado fragmentado, entrelazado de errores y decisiones dudosas, se volvió inevitable. Había llegado el momento de enfrentarse a los esqueletos escondidos y sacar a la luz lo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. El hombre que había regresado a mi vida y a la vida de mi familia. La verdad sobre su ausencia, la historia de un doble, robos y engaños desencadenan una serie de emociones encontradas. El rostro que solía amar ahora cargaba con el peso de una compleja red de acontecimientos. La narrativa gana profundidad a medida que David comparte su historia. La historia de una vida perdida, en medio de una identidad robada. Las revelaciones llegan en un torbellino de sentimientos, dejándome dividida entre la compasión por el difícil viaje de David y la ira por su prolongado engaño. Con cada una de las palabras de David, la imagen de la familia feliz que buscábamos recrear se desmorona, dejando atrás la sombra de lo desconocido que había rondado durante años. Masha, Vika, Taras, Grisa, hijos míos, sean testigos del desarrollo. Masha, Vika, Taras, Grisa, hijos míos, sean testigos del desarrollo de esta compleja narrativa. Sus rostros reflejan una mezcla de incredulidad y confusión ante un padre que, aunque físicamente presente, lleva consigo las huellas de una vida que se desarrolló sin su presencia. El dilema ético se cierne sobre él. Capítulo mientras reflexiono sobre él. Perdón ante una traición tan profunda. David, el hombre que una vez juró amor y lealtad, ahora es un extraño que busca la redención. ¿Qué significa perdonar a alguien que ha estado ausente, no solo físicamente sino también como un fantasma en nuestra memoria? Los escombros emocionales que dejó el último capítulo resuenan en mi mente, mientras me encuentro frente a una encrucijada que requiere decisiones difíciles. Este capítulo, como una obra de teatro llena de tensión, revela los dilemas morales que rodean el viaje de mi familia. La escena está ambientada con la imponente presencia de David, cuyo regreso transformó mi vida en un torbellino de emociones encontradas. Cada interacción con él se siente como un paseo por la cuerda floja, donde la estabilidad es una ilusión y la incertidumbre flota en el aire. Mientras contemplo las palabras y acciones del hombre al que una vez llamé mi esposo, me enfrento a la
Complejidad de mis propias emociones. Comienza con un encuentro en la mesa de la cocina, donde las sombras del pasado ponen en duda el presente. Los documentos médicos, las historias entrelazadas y las confesiones revelan un panorama más amplio, donde las verdades están más desnudas de lo que podría haber imaginado. Las lágrimas fluyen, no solo por el dolor de una traición pasada, sino por la incertidumbre del futuro que se avecina. Los niños, inocentes observadores de esta saga familiar, sienten la tensión en el aire. Las miradas de Masha, Vika, Taras y Grisa conllevan preguntas silenciosas sobre lo que sucederá a continuación. La nueva estabilidad de nuestra familia está amenazada y me veo obligado a afrontar el precio de la reconciliación. Los dilemas éticos se profundizan cuando David expresa un deseo genuino de redención. Sus ojos, alguna vez llenos de una confianza que me encantó, ahora reflejan arrepentimiento y una búsqueda desesperada de perdón. La decisión se convierte en un equilibrio entre la ira justificada y la posibilidad incierta de restauración familiar. El capítulo se desarrolla en acaloradas discusiones, donde las palabras son armas y las emociones, proyectiles. Las líneas entre el bien y el mal se vuelven borrosas y me veo desafiado a preguntarme si es posible superar el profundo dolor que ha surgido. El perdón, tan noble en teoría, se convierte en una montaña escarpada que hay que superar, donde las decisiones flotan en el aire como nubes de tormenta. El futuro de mi familia depende de un hilo fino y las decisiones que se tomen en este momento darán forma al destino que nos espera. La incertidumbre se convierte en nuestra única certeza, y es con este bagaje emocional que nos embarcamos en el siguiente capítulo, donde las consecuencias de nuestras difíciles decisiones comenzarán a manifestarse. El comienzo trae consigo una atmósfera cargada, donde decisiones difíciles pesan sobre los hombros de cada miembro de esta tumultuosa familia. El silencio que impregna la casa es como un eco de la agitación emocional que se desarrolló antes. Me despierto a la luz del nuevo día, una luz que parece traer consigo una promesa de renovación. Mis pensamientos, antes inquietos, ahora buscan encontrar una claridad que ilumine el camino que tengo por delante. David, cuya presencia provocó una tormenta de emociones, afronta su propio momento de reflexión y redención. Se desarrolla en una serie de conversaciones sinceras, donde las palabras se convierten en un puente entre el pasado y el presente. La vulnerabilidad se revela como una fuerza poderosa y cada miembro de la familia comparte su dolor y sus esperanzas. Las lágrimas caen, no solo de tristeza, sino también de alivio, a medida que viejas heridas comienzan a sanar. En el corazón de este viaje de renacimiento está la aceptación. Acepte que la vida, por tumultuosa que sea, ofrece oportunidades de crecimiento y cambio. David, ahora desprovisto de la sombra de su pasado nublado, enfrenta la responsabilidad de sus decisiones y lucha por construir un puente de confianza destrozada. Los niños, testigos de un capítulo turbulento de sus jóvenes vidas, comienzan a darse cuenta de que la familia es más que sangre, es una compleja red de vínculos emocionales. Masha, Vika, Taras y Grisa abren su corazón a la posibilidad de la reconciliación familiar, mostrando una sorprendente resiliencia ante la adversidad. A medida que se desarrolla la narración, cada miembro de la familia participa en un ritual simbólico. En el patio trasero de la casa está plantado un árbol que representa la vida y el crecimiento. Este acto, más que un simple gesto, se convierte en un símbolo de esperanza y renovación, un compromiso colectivo para construir un futuro juntos. Al caer la noche, la casa que alguna vez resonó de tensión ahora se llena de risas tímidas y un nuevo sentido de unidad. La cena, compartida alrededor de una mesa que alguna vez fue escenario de conflictos, ahora es testimonio de la fuerza de la familia que ha aprendido a perdonar y aceptar el cambio. Punto. En el horizonte se vislumbra la promesa de un nuevo comienzo, un viaje que trasciende los errores del pasado. La vida, tan impredecible como siempre, ofrece la oportunidad de construir un futuro donde el amor y la comprensión se conviertan en la base sólida para el renacimiento de esta familia. Y así, con el corazón abierto y una esperanza renovada, nos embarcamos en el siguiente capítulo, donde los desafíos externos e internos seguirán dando forma al destino de esta historia en constante evolución. El comienzo de este capítulo trae consigo la atmósfera cargada del capítulo anterior, donde decisiones difíciles pesan sobre los hombros de cada miembro de esta tumultuosa familia. El silencio que impregna la casa es como un eco de la agitación
emocional que se desarrolló antes. Me despierto a la luz del nuevo día, una luz que parece traer consigo una promesa de renovación. Mis pensamientos, antes inquietos, ahora buscan encontrar una claridad que ilumine el camino que tengo por delante. David, cuya presencia provocó una tormenta de emociones, afronta su propio momento de reflexión y redención. El capítulo se desarrolla en una serie de conversaciones sinceras, donde las palabras se convierten en un puente entre el pasado y el presente. La vulnerabilidad se revela como una fuerza poderosa y cada miembro de la familia comparte su dolor y sus esperanzas. Las lágrimas caen, no solo de tristeza, sino también de alivio, a medida que viejas heridas comienzan a sanar. En el corazón de este viaje de renacimiento está la aceptación. Acepte que la vida, por tumultuosa que sea, ofrece oportunidades de crecimiento y cambio. David, ahora desprovisto de la sombra de su pasado nublado, enfrenta la responsabilidad de sus decisiones y lucha por construir un puente de confianza destrozada. Los niños, testigos de un capítulo turbulento de sus jóvenes vidas, comienzan a darse cuenta de que la familia es más que sangre, es una compleja red de vínculos emocionales. Masha, Vika, Taras y Grisa abren su corazón a la posibilidad de la reconciliación familiar, mostrando una sorprendente resiliencia ante la adversidad. A medida que se desarrolla la narración, el capítulo 25 alcanza su clímax emocional cuando cada miembro de la familia participa en un ritual simbólico. En el patio trasero de la casa está plantado un árbol que representa la vida y el crecimiento. Este acto, más que un simple gesto, se convierte en un símbolo de esperanza y renovación, un compromiso colectivo para construir un futuro juntos. Al caer la noche, la casa que alguna vez resonó de tensión ahora se llena de risas tímidas y un nuevo sentido de unidad. La cena, compartida alrededor de una mesa que alguna vez fue escenario de conflictos, ahora es testimonio de la fuerza de la familia que ha aprendido a perdonar y aceptar el cambio. El capítulo 25 llega a su fin con una sensación de alivio y anticipación. En el horizonte se vislumbra la promesa de un nuevo comienzo, un viaje que trasciende los errores del pasado. La vida, tan impredecible como siempre, ofrece la oportunidad de construir un futuro donde el amor y la comprensión se conviertan en la base sólida para el renacimiento de esta familia. Y así, con el corazón abierto y una esperanza renovada, nos embarcamos en el siguiente capítulo, donde los desafíos externos e internos seguirán dando forma al destino de esta historia en constante evolución. El nuevo comienzo, marcado por la plantación del árbol simbólico, es ahora el epicentro de un ambiente lleno de aprendizaje y reflexión. Ahora el epicentro de un ambiente lleno de aprendizaje y reflexión. Mi mente vaga por recuerdos del pasado, aquellos que fueron olvidados y ahora resurgen como espectros de lo que alguna vez fuimos. Hay una lección que aprender, y es esta búsqueda en la que me embarco, como si las páginas del tiempo se abrieran para revelar verdades enterradas. David, que se ha convertido en una presencia constante en este turbulento viaje, afronta su propio proceso de reconciliación con el pasado. Entre fotografías antiguas y letras amarillentas, emergen detalles de una vida que se perdió y ahora, de alguna manera, está siendo redescubierta. Conversaciones dolorosas pero necesarias resuenan a través de las paredes de la casa. El impacto de la revelación sobre su identidad perdida resuena, dejando un rastro de reflexiones sobre las decisiones que moldearon no solo su vida, sino también la vida de todos los que lo rodeaban. Los niños, ahora conscientes de las complejidades de sus orígenes, se enfrentan a sus propias verdades. Los recuerdos alguna vez olvidados, ahora resucitados, se convierten en el mortero que mantiene unidos los fragmentos de sus historias individuales. A través de lágrimas y sonrisas, se dan cuenta de que las lecciones del pasado son la base sobre la que pueden construir un futuro más sólido. La relación entre David y Tatiana Igorievna, que lleva las cicatrices de una historia compartida, adquiere un nuevo matiz. Se forma un entendimiento mutuo a medida que comparten sus experiencias y dolores. Tatiana Igorievna emerge como testigo silencioso de las transformaciones que afectan a su familia extendida. Un descubrimiento inesperado resuena en el silencio de la noche. Un diario, meticulosamente llevado durante años, revela los pensamientos y dilemas internos de David durante los años de su amnesia. Cada palabra escrita, una ventana a su alma perdida, reaviva la empatía y la compasión. En el centro de este capítulo está la comprensión de que el
Pasado, por tumultuoso que sea, es un tapiz de experiencias que dan forma a nuestro viaje. Las lecciones aprendidas, por difíciles que sean, son esenciales para el crecimiento. La verdad, aunque sea dolorosa, es el faro que guía el camino hacia la autoaceptación y el perdón. El escenario está preparado para el siguiente acto de la saga familiar. El pasado ha proyectado sus sombras, pero las lecciones aprendidas iluminan el camino a seguir. En un acto de valentía y vulnerabilidad, la familia se prepara para afrontar los desafíos futuros, armada con la sabiduría que solo las lecciones del pasado pueden proporcionar. Entonces, con el corazón abierto y la mente fortalecida, avanzamos, esperando con ansias los próximos giros y vueltas de este viaje inolvidable. Me encuentro inmerso en la esencia que impregna cada rincón de esta casa que ahora llamo hogar. Es el legado de Tatiana Igorievna el que se despliega ante mí, como una narración que trasciende las páginas del tiempo. Tatiana Igorievna, la matriarca de esta familia única, es como una torre de fortaleza que ha capeado las tormentas de la vida. Sus ojos, aunque marcados por el peso de los años, brillan con una sabiduría que solo la experiencia puede conferir. El capítulo se desarrolla en medio de memorias compartidas, donde el pasado y el presente convergen. La casa está llena de símbolos que hacen eco de la historia de Tatiana Igorievna. El viejo reloj de pared que marca el tiempo con la misma constancia con la que gestionaba la vida de todos nosotros. Fotografías antiguas muestran un álbum visual de sus logros y desafíos, y cada arruga de su rostro cuenta una historia de sacrificios y triunfos. Las conversaciones en la mesa de la cocina, donde el aroma de platos familiares se mezcla con la calidez de las palabras compartidas, revelan la esencia de la mujer detrás del título de matriarca. Los recuerdos de sus propias luchas y logros se convierten en una valiosa reliquia, transmitida como un legado de fortaleza y resiliencia. Se desentierra una caja polvorienta del ático. En el interior, emergen secretos guardados durante décadas, que revelan no solo los desafíos personales de Tatiana Igorievna, sino también sus aspiraciones y sueños incumplidos. Las páginas amarillentas de un diario cuentan la historia paralela de una mujer que, a pesar de sus propios obstáculos, siempre encontró espacio en su corazón generoso para los demás. El impacto de la revelación es profundo y la familia se encuentra en una encrucijada. Las decisiones de Tatiana Igorievna, sus luchas silenciosas y la resiliencia que mantuvo durante tanto tiempo se convierten en un legado que trasciende generaciones. Es un llamado a honrar no solo su memoria, sino también los valores que ella encarnó en cada acción. La familia se reúne alrededor de Tatiana Igorievna para expresarle su gratitud. Cada miembro se siente inspirado a abrazar el legado, entendiendo que la verdadera riqueza radica en las lecciones aprendidas y los valores compartidos. Entonces, con corazones llenos de respeto y aprecio, la familia se prepara para el próximo capítulo de sus vidas, sabiendo que el legado de Tatiana Igorievna es un faro que continuará guiándolos, incluso cuando pasen las páginas del tiempo. La casa resuena con el bullicio de los preparativos y la alegría. Mientras nos preparamos para celebrar una ocasión tan especial, las luces brillan más, las risas resuenan en los pasillos y la fragancia de la deliciosa comida flota en el aire. Este capítulo está dedicado a las celebraciones, pero también lleva el peso de las despedidas inminentes. La sala está adornada con colores vibrantes y detalles que reflejan la riqueza del viaje que hemos realizado juntos. Cada rincón está lleno de recuerdos que se han convertido en nuestra fortuna compartida. Este es un capítulo de festividades, un homenaje a los momentos de alegría que permearon nuestra tumultuosa narrativa. Mientras se prepara el banquete en la cocina, se escuchan fuertes risas. La familia se reúne alrededor de la mesa, comparte historias y recuerdos que evocan sonrisas y lágrimas. En este capítulo la felicidad se mezcla con una melancolía silenciosa, pues entendemos que toda celebración lleva consigo la sombra de las despedidas. El sonido de una música suave llena la sala, guiándonos a través de una danza que trasciende el tiempo. Cada paso es una expresión de agradecimiento por los momentos compartidos y los obstáculos superados. El capítulo se desarrolla entre brindis, cálidos abrazos y miradas que dicen más que las palabras. Sin embargo, cuando la fiesta llega a su punto máximo, nos damos cuenta de que este también es un momento de despedida. Las sonrisas se mezclan con las miradas serias, y los abrazos se llenan de un amor que busca anclarse en el presente, pero que ya anticipa añoranzas del futuro.
La despedida es inevitable, pero decidimos celebrar no solo lo que fue. La despedida es inevitable, pero decidimos celebrar no solo lo que fue, sino también lo que está por venir. El viaje de la vida está lleno de ciclos y estamos a punto de cerrar con gratitud en el corazón. Al finalizar la celebración, nos reunimos para un momento íntimo. Bajo las estrellas titilantes, compartimos palabras de agradecimiento y aprecio. Termina con la promesa de que las despedidas no significan un final, sino el comienzo de algo nuevo. Y así, con el eco de las risas y el calor de los abrazos aún envolviendo la casa, nos preparamos para escribir el siguiente capítulo de nuestra historia, conscientes de que cada adiós es solo el preludio de un reencuentro. Era una mañana serena cuando me desperté con la certeza de que el próximo capítulo de nuestras vidas sería la búsqueda de una cura. El sol comenzó a bañar la casa con sus rayos dorados, pero el brillo del exterior no reflejaba las turbulencias que aún persistían en el interior. Decidimos, como familia, enfrentarnos a los demonios que nos habían perseguido durante tanto tiempo. Este capítulo se convirtió en un camino colectivo, una búsqueda de redención y curación de las heridas acumuladas a lo largo de los años. Cada miembro de la familia se convirtió en un héroe en su propia narrativa de recuperación. Agendamos citas médicas, terapias familiares y buscamos ayuda profesional que nos guíe en este delicado camino. Este no sería un capítulo fácil, pero entendimos que era esencial para nuestro renacimiento como individuos y como familia. Las sesiones de terapia se han convertido en una parte intrínseca de nuestros días. Cada palabra dicha, cada lágrima derramada fue un paso hacia la curación. Este capítulo está marcado por la vulnerabilidad, por la valentía de abrir viejas heridas para que puedan ser tratadas adecuadamente. No había lugar para los secretos, solo la verdad desnuda. Descubrimos que la curación no es una línea recta, sino más bien un complejo laberinto de altibajos. Hubo momentos de desesperación, pero también de triunfo sobre las sombras que nos acechaban. Cada pequeña victoria era un rayo de esperanza que iluminaba el camino. Nuestras vidas se entrelazaron en apoyo mutuo, formando una red de seguridad que nos impidió caer en los abismos de la desesperanza. Aunque la curación es un camino individual, la presencia amorosa de la familia juega un papel vital en este proceso. Nos enfrentamos no solo a nuestros problemas físicos, sino también a las cicatrices emocionales que se han formado a lo largo de los años. El perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, se ha convertido en una poderosa herramienta en el proceso de curación. Este capítulo nos exigió enfrentar no solo las consecuencias de nuestras acciones pasadas, sino también el desafío de construir un futuro más saludable. Aunque el camino hacia la curación es largo y desafiante, estamos decididos a afrontarlo de la mano. La curación es más que una resolución física, es una transformación interna que nos permite empezar de nuevo. Y así, con esperanza en el corazón, deseosos de descubrir las sorpresas que nos depara el futuro. Los rayos dorados del sol se filtraban a través de las cortinas mientras estábamos sentados en la sala donde tuvieron lugar tantas conversaciones difíciles. El ambiente estaba impregnado de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Una mezcla familiar que se ha convertido en nuestra firma emocional. En la atmósfera cargada, decidimos comprometernos a seguir adelante, no solo como una familia unida, sino como individuos que han aprendido a crecer a partir de las ruinas del pasado. Este capítulo, como último acto, nos pidió dejar atrás las sombras y abrazar la luz de la reconstrucción. Las palabras fluyeron como un río sereno mientras nos expresábamos nuestras promesas mutuas. Cada miembro de la familia compartió sus resoluciones, estableciendo no solo metas tangibles sino también compromisos emocionales para ser mejores. Cultivar la compasión y la paciencia. Masha, la más resiliente de nosotras, prometió seguir creyendo en el poder de la familia, a pesar de las adversidades. Sus ojos, una mezcla de determinación y ternura, reflejaban la creencia de que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor podía prevalecer. David, ahora un hombre que busca la redención, se ha comprometido a afrontar las consecuencias de su pasado y a ser un pilar firme para su familia. Sus palabras estuvieron llenas de sinceridad, testimonio de su deseo genuino de reparar el daño causado. Angelina, la valiente matriarca que cargó con el peso de la traición y el perdón, prometió liderar con el corazón abierto. Tus votos fueron como un faro que nos guió a través de las tormentas que podrían surgir en nuestro horizonte.
Grisa, Vika, Taras, cada niño expresó sus sueños para el futuro, tejiendo un mosaico de esperanzas y aspiraciones. La sala estaba llena de promesas, cada una de las cuales contribuía al tapiz colectivo de nuestra nueva historia. Sin embargo, las promesas no fueron solo palabras en el aire, eran compromisos tangibles, ladrillos que construirían los cimientos de nuestras vidas renovadas. Este capítulo, como un último aliento, nos desafió a ser fieles a nuestras intenciones y a recorrer con diligencia el camino de la restauración. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, abrazamos el comienzo de este nuevo capítulo con corazones llenos de gratitud y determinación. Esto no fue solo un final, fue un prólogo a la siguiente fase de nuestras vidas. Con una mirada llena de promesas, cerramos la puerta a este tumultuoso capítulo, esperando con ansias lo que nos depararía el próximo capítulo.